Fluyendo frente al conflicto, mejorando las relaciones interpersonales con comunicación no violenta. Saludos, oyentes resilientes. Bienvenidos a otro episodio edificante de Rizoma Resiliente. En esta ocasión exploraremos la fascinante intersección entre el arte marcial del Aikido y la comunicación no violenta, en fluyendo frente al conflicto, mejorando las relaciones interpersonales con comunicación no violenta. Prepárense para sumergirse en un viaje de autenticidad, comprensión y crecimiento personal. No oposición en el Aikido y en la comunicación no violenta. Empecemos con uno de los principios del Aikido, la no oposición. En este arte marcial, la fuerza del oponente se redirige a un lugar en lugar de resistirse. Análogamente, en la comunicación no violenta se propone un enfoque similar en nuestras relaciones, optando por la comprensión en lugar de la confrontación. En el vasto mundo del Aikido hay un principio que brilla como el sol en el horizonte, la no oposición. Imagina un practicante de Aikido en el centro del tatami, listo para enfrentarse a un oponente. Pero aquí no hay choque de fuerzas, no hay lucha titánica, hay una danza sutil y poderosa, donde la energía del oponente es redirigida, no resistida. Este principio encuentra su resonancia en la comunicación no violenta. Veámoslo en la historia de Ana y Pablo, dos colegas con enfoques diferentes en el trabajo. Ana, apasionada y directa, se siente a menudo confrontada por la actitud más relajada de Pablo. En lugar de chocar con él, decide aplicar la no oposición. Ana: Pablo, últimamente he notado que nuestras ideas parecen ir en direcciones diferentes. ¿Puedes ayudarme a entender mejor tu enfoque? Ana opta por redirigir la energía de la situación en lugar de resistirse a la aparente oposición de Pablo. En lugar de confrontarlo, busca comprenderlo, abriendo así un espacio para el diálogo y la colaboración. La no oposición, ya sea en el Aikido o en nuestras conversaciones diarias, nos enseña que la verdadera fuerza no radica en resistir, sino en fluir. En lugar de chocar frontalmente con las diferencias, podemos redirigirlas hacia la comprensión mutua. Así, en esta danza de la vida descubrimos que a menudo el camino de menor resistencia es también el camino hacia la conexión más profunda. Sintoniza la frecuencia de la no oposición y verás cómo tus relaciones florecen. Lenguaje de la autenticidad. Imagina este fluir como una danza. La comunicación no violenta nos invita a bailar con autenticidad, a comunicarnos desde nuestro verdadero ser. Deja a un lado las máscaras y las expectativas y hablemos con la sinceridad que construye puentes en lugar de muros. En el vibrante escenario de la comunicación no violenta hay un pasillo iluminado por la autenticidad, una danza donde las palabras no son solo pasos, sino expresiones genuinas del ser. La comunicación no violenta invita a sumergirnos en esta danza auténtica, a comunicarnos desde el corazón, sin máscaras ni disfraces. Conozcamos a Marta, una ejecutiva que en su afán de siempre ser profesional, oculta sus verdaderas emociones y pensamientos en el trabajo. Sin embargo, la comunicación no violenta le muestra un camino diferente. Marta respira profundamente. Chicos, estoy sintiendo una gran presión últimamente. Necesito que comprendan que, aunque siempre intento mantenerme fuerte, a veces también me siento vulnerable. ¿Podemos hablar de cómo trabajar juntos para aliviar un poco esta carga? Marta decide abandonar la máscara de la ejecutiva siempre fuerte y se sumerge en la autenticidad de sus sentimientos y necesidades. Su equipo, al verla como una líder real, se siente más conectado y motivado para colaborar con sus soluciones. La autenticidad en la comunicación no violenta
Es como una melodía sincera en la danza de la comunicación. Al dejar de lado las máscaras y las expectativas, nos permitimos ser vistos y comprendidos en nuestra totalidad. Cuando bailamos con la autenticidad, construimos puentes sólidos que resisten la prueba del tiempo, en lugar de erigir muros que separan. Así que, estimados oyentes, en esta danza de la vida, permitan que su autenticidad sea la música que guía cada paso, que la sinceridad construya puentes en sus relaciones. Centrarse en el entendimiento de las necesidades. En el Aikido se busca entender la energía del oponente. En la comunicación no violenta nos anima a entender las necesidades detrás de las palabras y las acciones. Al centrarnos en estas necesidades, creamos una base sólida para el entendimiento y la colaboración. En el tapiz de la comunicación no violenta hay un delicado paso de baile llamado centrarse en el entendimiento de las necesidades. Este paso se puede metaforizar en el arte marcial del Aikido, donde entender la energía del oponente es clave. En la comunicación no violenta se trata de desentrañar las necesidades detrás de las palabras y acciones, creando así una base sólida para la comprensión mutua y la colaboración. Conozcamos el caso de Javier y María, compañeros de trabajo con estilos completamente diferentes. Javier, meticuloso y detallado, a menudo se siente frustrado por la rapidez y aparente falta de planificación de María. En lugar de resentirse, decide aplicar el principio de centrarse en las necesidades. Javier: María, últimamente he notado que tenemos enfoques muy distintos para abordar proyectos. ¿Podrías ayudarme a entender mejor cuáles son tus prioridades y necesidades en el trabajo? Javier busca entender la energía de María, es decir, sus necesidades fundamentales. María, sorprendida por la pregunta, se siente valorada y comprendida. Bueno, María, bueno, Javier, creo que priorizamos la eficiencia de manera diferente. Aprecio la organización, pero también valoro la flexibilidad para adaptarnos a cambios rápidos. Al centrarse en las necesidades detrás de sus estilos de trabajo, Javier y María construyen un puente hacia la comprensión mutua. Así, queridos oyentes, cuando aplicamos esta lección en la comunicación, nos sumergimos en la comprensión de las necesidades. Al hacerlo, convertimos las diferencias en oportunidades para construir puentes en lugar de muros. Recordemos que en esta danza de relaciones, entender las necesidades del otro es como encontrar el ritmo perfecto, creando armonía y colaboración. Que el entendimiento de las necesidades guíe sus relaciones diarias. Comprometerse con lo hablado, cambiando el pronombre. Transformemos "tú deberías hacer esto" a "yo necesito esto". Aquí, la comunicación no violenta nos enseña a comprometernos con lo hablado, cambiando el enfoque del juicio a la responsabilidad personal. Es un cambio poderoso que transforma la dinámica de cualquier conversación. En el vibrante escenario de la comunicación no violenta hay un giro sutil, pero poderoso, llamado comprometerse con lo hablado cambiando el pronombre. Este giro transformador de "tú deberías hacer esto" a "yo necesito esto" marca la diferencia entre el juicio y la responsabilidad personal. Veamos cómo este cambio de pronombres puede cambiar el rumbo de una conversación. Imaginemos a Laura y Carlos, una pareja que ha estado enfrentando desafíos en su relación. Laura, sintiéndose frustrada por la falta de comunicación de Carlos, decide aplicar la comunicación no violenta. Laura: Carlos, hemos estado teniendo problemas de comunicación últimamente y siento que tú deberías ser más claro al expresar tus sentimientos. Laura, aunque expresando su necesidad, nota que su frase
puede percibirse como un juicio, entonces decide cambiar el pronombre y comprometerse de una manera diferente. Laura. Carlos, hemos estado teniendo problemas de comunicación últimamente y necesito que ambos trabajemos en ser más claros al expresar nuestros sentimientos. Este pequeño cambio de tú deberías a necesito que ambos transforma la dinámica de la conversación. Carlos, en lugar de sentirse acusado, percibe la responsabilidad compartida. Carlos, tienes razón, Laura. Necesitamos trabajar juntos en esto. Este ejemplo, queridos oyentes, ilustra la potencia de cambiar los pronombres en nuestras conversaciones. La comunicación no violenta nos enseña que al comprometernos con lo hablado, asumimos la responsabilidad personal en lugar de señalar con el dedo. Este cambio sutil tiene el poder de transformar la dinámica de cualquier conversación, construyendo puentes de comprensión en lugar de muros de juicio. Así que, en esta danza de la comunicación, cambiemos los pronombres y bailemos hacia una mayor conexión y responsabilidad compartida. Que el compromiso con lo hablado sea la melodía de sus interacciones. Permanecer en el presente. El Aikido nos enseña a estar presentes en cada movimiento. La comunicación no violenta sugiere lo mismo en nuestras conversaciones. Dejemos de arrastrar el pasado y concentrémonos en el presente. La verdadera conexión sucede en el aquí y ahora. En el fascinante mundo de la comunicación no violenta hay un elemento crucial que comparte su esencia con el arte marcial del Aikido: permanecer en el presente. Esta lección nos invita a abandonar la carga del pasado y el peso del futuro, para sumergirnos plenamente en el aquí y ahora. Veamos cómo esta práctica puede transformar una simple conversación. Conozcamos a Gonzalo y Magda, amigos de toda la vida, que lamentablemente han experimentado tensiones recientemente debido a malentendidos en el pasado. En su último encuentro, Gonzalo decide aplicar la lección de permanecer en el presente. Gonzalo: Magda, entiendo que en el pasado hemos tenido desacuerdos, pero quiero hablar de lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo te sientes en este momento? Gonzalo, al enfocarse en el presente, invita a Magda a dejar de lado las tensiones previas y a concentrarse en el momento actual. Magda: Bueno, estoy un poco preocupada, pero como hemos estado comunicándonos últimamente. Gonzalo: Comprendo. ¿Puedes explicarme más sobre eso? Al estar plenamente en el presente en la conversación, Gonzalo y Magda pueden abordar sus preocupaciones actuales sin que las sombras del pasado oscurezcan su interacción. Este ejemplo, queridos oyentes, destaca la importancia de permanecer en el presente en nuestras conversaciones. Tanto en el Aikido como en la comunicación no violenta, nos recuerdan que la verdadera conexión solo puede suceder en el aquí y ahora, a liberarnos del lastre del pasado y la incertidumbre del futuro. Creamos un espacio para comprender y ser comprendidos, construyendo así relaciones más sólidas y auténticas. Así que en esta danza de la comunicación, permítanse sumergirse completamente en el presente, que el presente sea el escenario donde florezcan las conexiones más significativas. Hablar del hecho, no del juicio. Cambiemos la perspectiva de juzgar a entender. La comunicación no violenta nos pide hablar de hechos concretos en lugar de emitir juicios. Esta práctica crea un espacio para la comprensión mutua y la resolución pacífica. En el intrigante universo de la comunicación no violenta encontramos una joya escondida: hablar de hechos, no de juicios. Este principio invita a un cambio fundamental en nuestra perspectiva, pasando de juzgar a entender. Veamos cómo esta práctica puede iluminar una conversación cotidiana. Conozcamos a Ana y Carlos, compañeros de trabajo que han estado enfrentando desafíos en su colaboración. Ana, sintiéndose frustrada por la aparente falta de compromiso de Carlos, decide aplicar comunicación no violenta.
Ana. Carlos, siempre estás llegando tarde a las reuniones y me da la impresión de que no te importa el trabajo en equipo. Ana, al expresar sus preocupaciones, está emitiendo juicios sobre el comportamiento de Carlos, pero decide dar un giro utilizando la comunicación no violenta. Ana. Carlos, noté que en las últimas 3 reuniones llegaste 15 minutos después de la hora acordada. Carlos. Sí, eso es cierto. Estuve ocupado con algunos proyectos y perdí la noción del tiempo. Al cambiar la perspectiva de juzgar a entender, Ana y Carlos entran en una conversación más constructiva sobre los hechos concretos. Este enfoque crea un espacio para la comprensión mutua y la resolución pacífica. Este ejemplo, queridos oyentes, resalta la importancia de hablar de hechos en lugar de emitir juicios. La comunicación no violenta nos invita a ser observadores objetivos de la realidad, permitiéndonos entender sin cargar nuestras palabras con prejuicios. Al adoptar esta práctica, creamos un espacio para la comprensión mutua y la resolución pacífica, construyendo puentes en lugar de levantar muros. Así que, en esta danza de la comunicación, cambiemos la perspectiva y permitamos que los hechos guíen nuestras conversaciones, que el entendimiento florezca en cada palabra. Rabia limpia. En el Aikido, la energía se redirige, no se bloquea. Aplicando esto en la comunicación no violenta, expresamos el enojo de manera constructiva, compartiendo cómo nos sentimos y qué necesidades no se están cumpliendo. Al decir rabia limpia, nos referimos a expresar cómo nos sentimos y no agredir a nuestro interlocutor. Esto hace que la rabia limpia se convierta en una fuerza transformadora. En el intrigante cruce entre el aikido y la comunicación no violenta descubrimos un concepto poderoso, la rabia limpia. Inspirándonos en la filosofía del aikido, esta práctica nos enseña a redirigir la energía del enojo en lugar de bloquearla. Veamos cómo este enfoque puede transformar una situación cotidiana. Conozcamos a Marta y Juan, una pareja que, como todas, experimenta momentos de tensión. Marta, sintiéndose frustrada por la falta de participación de Juan en las tareas del hogar, decide aplicar comunicación no violenta. Marta. Juan, siempre me dejas sola con todas las responsabilidades de la casa y estoy harta de ello. Marta, al expresar su enojo, elige hacerlo de manera constructiva, aplicando la rabia limpia. Marta. Juan, he notado que he estado llevando la mayor parte de responsabilidades del hogar últimamente. Eso me enoja y me siento agotada. Necesito que ambos contribuyamos de manera equitativa para que podamos disfrutar de nuestro tiempo juntos. Al expresar su enojo de manera constructiva, Marta redirige la energía de la frustración hacia la comunicación abierta y la identificación de necesidades no satisfechas. Este ejemplo destaca el poder de la rabia limpia. Así como en el Aikido la energía se redirige, en la comunicación no violenta expresamos el enojo de manera que genere entendimiento y resolución. La rabia limpia se convierte en una fuerza transformadora que no destruye, sino que construye puentes hacia una comunicación más profunda y auténtica. Así que, en esta danza emocional de la vida, permitamos que la rabia limpia sea nuestra aliada para el cambio positivo, que la transformación florezca en cada expresión de enojo. Uso protector de la fuerza. Así como el Aikido utiliza la fuerza de manera protectora, la comunicación no violenta nos invita a ser firmes en nuestras necesidades sin ser agresivos. La fuerza se convierte en un medio para construir, no destruir. En la profunda convergencia entre el Aikido y la comunicación no violenta encontramos una lección esencial, el uso protector de la fuerza. Inspirado en la manera en que el Aikido emplea la fuerza de manera defensiva, la comunicación no violenta nos anima a ser firmes en nuestras necesidades sin caer en la agresión. Aprendamos cómo esta práctica puede transformar una situación cotidiana. Conozcamos a Marcos, un profesional que se siente constantemente abrumado por las demandas excesivas de su jefe.
En lugar de explotar en frustración, decide aplicar la lección de el uso protector de la fuerza. Marcos: jefe, he estado enfrentando una carga de trabajo bastante intensa últimamente y necesito su ayuda para equilibrar mis responsabilidades. Marcos, al expresar su necesidad, adopta una posición firme sin volverse agresivo. Jefe: ¿por qué no puedes manejarlo solo? Todos lo hacen. Marcos: entiendo que todos estamos ocupados, pero para ser más eficientes y mantener la calidad del trabajo necesito su apoyo para ajustar la distribución de tareas. En este caso, el uso protector de la fuerza de Marcos implica defender sus límites de manera respetuosa pero firme, transformando la fuerza en una herramienta para construir, no destruir. Este ejemplo, queridos oyentes, ilustra el poder del uso protector de la fuerza. Al igual que en el Aikido, donde la fuerza se emplea defensivamente, en la comunicación no violenta nos permite ser firmes en nuestras necesidades sin recurrir a la agresión. La fuerza se convierte así en un medio para construir puentes y establecer límites saludables en lugar de destruir las relaciones. En esta danza de la comunicación, permitamos que nuestra fuerza sea protectora y constructiva. Que cada afirmación sea una piedra para construir relaciones más sólidas y respetuosas. Comunicar en libertad. La comunicación no violenta fomenta una comunicación en libertad, donde cada parte se siente libre para expresar sus pensamientos y sentimientos. Esta libertad crea un espacio para la empatía y la colaboración genuina. En el maravilloso cruce entre el Aikido y la comunicación no violenta, exploramos el poder de comunicar en libertad. Inspirada en la filosofía del Aikido de fluir con la energía del oponente a través de su principio de no oposición, la comunicación no violenta nos invita a expresarnos con libertad, creando así un espacio para la empatía y la colaboración genuina. Veamos cómo esta práctica puede transformar una simple conversación. Conozcamos a Andrea y Luis, una pareja que ha experimentado dificultades en su comunicación. Andrea, sintiéndose restringida, decide aplicar la lección de comunicar en libertad. Andrea: Luis, me siento atrapada en nuestras conversaciones porque siento que no puedo expresar realmente lo que pienso y siento. Andrea, al expresar su deseo de libertad, establece el tono para una comunicación más abierta y honesta. Luis: ¿atrapada? ¿En qué sentido? Andrea: siento que a veces evitamos ciertos temas y que no puedo decir lo que realmente pienso porque temo que se malinterprete. Necesito sentir la libertad de expresar mis pensamientos y sentimientos sin juicio. Al comunicar en libertad, Andrea crea un espacio donde ambos pueden compartir sus pensamientos y sentimientos sin restricciones. Este ejemplo, queridos oyentes, destaca la belleza de comunicar en libertad. La comunicación no violenta enseña que cuando cada parte se siente libre para expresar sus pensamientos y sentimientos, se crea un terreno fértil para la empatía y la colaboración genuina. En esta danza de la comunicación, permitamos que la libertad sea la melodía que guíe nuestras interacciones, construyendo puentes de comprensión y respeto. Que cada palabra sea una expresión auténtica en el concierto de la conexión humana. En conclusión, al fusionar los principios de Aikido con la comunicación no violenta, descubrimos una danza de autenticidad, comprensión y resiliencia. Fluyamos frente al conflicto y construyamos relaciones más fuertes y significativas. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Rizoma Resiliente. Si encontraste valor en estas palabras, no dudes en suscribirte para más contenidos que fortalezcan tu capacidad de enfrentar desafíos. Hasta la próxima.